Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra auxiliatura de programación 1. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar resolviendo su práctico de un nuevo tema que ahora, si no me equivoco, son cadenas, ¿no? Que era ese que mandaron por WhatsApp el práctico. A ver, lo vamos a poner en la pizarra, copiar y lo pegamos acá. Vamos a pegarlo. Control V. Vamos a darle zoom. Ya a ver. Ahora el práctico que les dieron es sobre la clase cadena. Ya vamos a dar una breve explicación medio rápida sobre qué es esta clase, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo aquí a un ladito. Ya. La clase cadena vendría a ser una clase la cual contiene letras, ¿ya? Pero prácticamente, a ver, lo vamos a poner acá. Cadena. Cadena. Ya, esta es la clase cadena, ¿ya? Esta clase es casi lo mismo que un vector, por no decir lo mismo, ¿ya? Es casi lo mismo que un vector, pero con la diferencia de que este contiene letras, ¿ya? Letras, caracteres, etcétera. Coma caracteres también se llaman, ¿no? Caracteres. Entonces, nosotros en un vector que teníamos un conjunto de elementos, ¿no? Esto era un vector, un conjunto de elementos, digamos, generalmente se lo representaba con un cuadrado con cajas, ¿no? Este era un vector. Entonces, una cadena vendría a ser un vector que en vez de números, porque un vector tenía aquí 1, 2, 3, 7, 10, etcétera, lo que viene a ser la cadena es tener letras, digamos. Acá si uno escribe un hola, aquí va a tener un hola, por ejemplo. Hola. ¿Ya? Y lo tiene cada uno como si fuera un carácter, por eso le pongo comillas. Porque cada uno de sus elementos tiene una letra. Y esa letra se lo va poniendo en el vector. ¿Ya? Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Una cadena es un vector de letras o caracteres. Lo que nosotros habíamos visto como vector antes era un vector, era un arreglo de números, ¿no? Tenía números, ahora ya no. O al menos no en esta clase. Perdonen mi letra, no estoy muy bien de la mano. Números. Entonces, ya no así. Al menos no para esta clase. ¿Ya? Entonces, su definición en una clase, o sea, en nuestra creación de la unit, va a ser casi lo mismo que un vector. ¿Ya? Solo que en vez de decir que es un arreglo de enteros, va a ser un arreglo de caracteres, ¿ya? Aquí tengo abierta lo que es nuestra anterior unidad, que era la de vectores. Y aquí nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que nuestro vector tiene una dimensión, que es bueno, de nuestro vector, de nuestro arreglo, o sea, su tamaño, el número de elementos. Un arreglo, digo, una cadena igual va a tener una dimensión. Luego tiene lo que es el elemento y también lo que es el arreglo, digo, la cadena va a tener los elementos. Ya solo que aquí va a cambiar. Aquí nosotros en el vector teníamos arreglo de enteros. Ahora nosotros vamos a tener arreglo de caracteres. ¿Ya? Entonces vamos a crearlo en un nuevo proyecto. Vamos a copiar todo esto de la unidad vector, ¿ya? Para borrarlo luego. Para que no hagamos de nuevo todo. Pero igual lo podemos hacer. Vamos a crear un nuevo proyecto. Una nueva aplicación. A ver, con un programa gráfica, Pascal, ya, aplicación. Nueva aplicación. Le voy a dar guardar para que sepamos que es el de arreglos. Digo, de cadenas. Vectores era este. Creo una carpeta para cadena. Cadena
prog. Y esto es para unit 1. Ya, esta es la unidad del formulario. Unit form cadena. Ya, le creamos sus respectivos archivos y ya podemos comenzar a trabajar. Vamos a darle nueva unidad para que ahí tengamos la unidad de nuestro vector, la unidad que se llame uCadena, porque este no es el nombre de la clase todavía, y la guardamos como uCadena. Luego aquí en la parte de interfaz, bueno, más abajito, nosotros vamos a poner el máximo número de elementos como constante, ¿no? Podemos no ponerlo igual, podríamos ponerlo directo, pero para que se vea más bonito, más ordenado, lo ponemos aquí, ¿no? Ponemos max elements o elemento o element, como quieran. ¿Ya? Y le ponemos cuántos elementos como máximo va a tener. Esto es más que todo para que no sea muy grande y que tengamos como un límite, ¿ya? Luego tenemos acá que poner ya la definición de nuestra clase, ¿no? Se pone type y se puede empezar a escribir. Decimos que vamos a tener una clase que se llama cadena. Y ya podemos empezar a escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Dijimos que era casi calcado lo del vector, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos en un vector? Primero, dimensión. Entonces decimos, tengo mi dimensión sí va a ser entero, ya no se vayan a confundir, porque la dimensión es cuántos elementos tiene, no qué tipo de elemento tiene, ¿ya? Eso no se va a volver carácter. Después ya tenemos ahí el tipo de elemento que tiene cada casilla de mi arreglo. Entonces aquí decimos, tengo un arreglo que va desde, uy, no me sale el corchete. A ver, creo que le cambié el idioma, a ver. Oh. Un ratito, no sé qué le pasa a mi corchete, ahora sí. Ya, que va desde 1 hasta el máximo número de elementos, ¿no? Max element. Esto es para que nosotros le digamos cuál va a ser el primer índice, ¿ya? La primer casilla. Si nosotros queremos que empiece en 0, le ponemos 0 ahí, pero queremos que empiece en 1. Y decimos que estos elementos van a ser caracteres, ya no enteros, dijimos, ¿no? Listo. Con eso prácticamente tenemos un vector. También el ingeniero suele declarar aquí lo que es mayúscula, minúscula y dígito, si no me equivoco, pero podemos ignorar eso, ¿ya? No es tan primordial, no siempre se pone, ¿ya? Con esto basta para que funcione. Entonces, eso sería prácticamente para lo que es nuestro vector. Podríamos crearle un constructor, podríamos no crearle, pero podemos dejarle así también, ¿ya? Si quieren, incluso aquí podríamos crear unas variables para saber si son, para que sean ¿qué se llama? Para que sean las mayúsculas o minúsculas o en cada ejercicio según necesitemos. Ya, a ver, entonces vamos a irnos a los ejercicios. Ya con esto ya nos basta, aunque podríamos crear algunos métodos. Ya, a ver, vamos a crear algunos métodos, ¿ya? De los que teníamos en vector. Vamos a hacer copy paste aquí de lo que teníamos. Voy a poner no me deja escribir aquí abajo. Allá. Voy a poner eso para que lo separemos, ¿ya? Porque no lo vamos a dejar ahí. Solo es para ver cuáles nos sirven. A partir de esa rayita es la clase vector, ¿no? Hace rato la copié. Y a ver, ¿qué del vector nos sirve para lo que son las cadenas? El get de elemento nos sirve, bueno, esto de cantidad de repetidos puede que nos sirva, pero todavía no. Ya get dimensión y get de elemento lo vamos a hacer. Y también set de elemento e insertar elemento. Ya, vamos a añadir, vamos a copiar eso, porque se supone
que deberíamos poder hacer lo mismo que en el vector, ¿no? Bueno, lo vamos a copiar todo esto, menos el constructor. Listo. Y lo ponemos en nuestra cadena, ¿ya? Y vamos a crear ahí la parte pública. Ahí aquí no le puse que esto es privado, se me fue. Private. Y esta es la parte pública. Public. Listo. Entonces, ahora sí. Tenemos acá, ¿no? En la parte pública tenemos la función getDimensión que, bueno, esto nos debería devolver un integer, eso está bien. Después tenemos getElemento donde le damos la posición y nos tiene que devolver un char, ¿ya? Porque ahora ya no tenemos un elemento de tipo entero. Cantidad de repetidos. Bueno, esto sería, a ver, elemento a buscar. Este sí no es necesario, lo voy a comentar ya porque no era para un ejercicio de vectores. También el elemento moda. Este también. Cargar elemento, sirve cargar elemento. Insertar elemento, también. Cd elemento, también sirve. Eliminar elemento, no sirve también. Eliminar repetidos, eliminar primos. Fusión ordenada. A ver, eliminar primos y repetidos. Eso también lo vamos a borrar. Así comentado, por si tal vez se repite el ejercicio y lo hacemos. Y esta fusión ordenada también. Ya, entonces, a ver, cargar elementos, insertar elementos, cd elementos, eliminar elementos. Listo. Ya los generamos. Y bueno, se quedan vacíos, ¿no? Porque no tienen código. Entonces aquí, ¿qué hacíamos en el getDimensión? Devolvíamos lo que es la dimensión, ¿no? Result igual a dimensión. Listo, ya se acabó el algoritmo. Después, getElemento nos da un elemento en una cierta posición. Entonces nuestro resultado es el elemento de los elementos. Voy a sacar la posición 0. Digo, la posición, la que nos están mandando por dato de entrada. ¿Ya? Esta de acá. Ya estaría ese algoritmo. Después dice cargar elementos. Ahí teníamos un ciclo, ¿no? Eso lo vamos a copiar del otro para no perder mucho tiempo. Insertar elemento aumentaba la dimensión en 1 e insertaba en esa posición, ¿no? Dimensión entonces incrementa en 1. Dimensión más 1. Y poníamos un elemento, aquí me equivoqué, era el elemento es de tipo char, no es de tipo integer, aquí lo tengo que corregir, char. Ahí, ¿qué pasó? Ya voy a volver a subir a donde estaba, aquí. No estaba aquí. Resultado vector.crear. A ver, ¿dónde se genera? Aquí está. Ya, aquí estábamos en getElemento, cargar elemento, dijimos que lo íbamos a ver del vector. Ya, en insertar elemento, luego de hacer la dimensión más 1, tenemos que agarrar y poner en el elemento en una posición determinada, que es la última, que se supone que entonces es la dimensión. Entonces, en elemento subdimensión, yo lo que voy a hacer es igualarlo con el elemento de entrada, ¿no? Elemento n, nuevo, digamos. Así le hemos puesto. cdElemento lo pone en una determinada posición, el elemento que nosotros querramos, ¿no? Ahora esto también hay que corregir, que puse que el elemento es de tipo integer y es de tipo char. Entonces pongo elemento en la posición va a ser igual a mi char. Ya. Y eliminar elemento, bueno, ese por ahora no lo vamos a tener, pero vamos a hacer el de cargar elemento, ¿ya? Ese de cargar, a ver, vamos a irnos a cargar.
Cargar elemento. Ya, aquí teníamos nosotros que cuando nosotros queríamos cargar los elementos, teníamos que introducir lo que es la dimensión y los elementos uno por uno, ¿no? Entonces vamos a copiar eso para que no lo rehagamos y perdamos tiempo, ya que solo es un ciclo donde pedimos por teclado y vamos introduciendo elemento por elemento al vector. Entonces, a ver, cargar elemento, dimensión de teclado. Ya está bien. Esto lo voy a copiar desde acá, eso sí, desde var hasta aquí. Ya, ahora sí. Vamos a irnos a la parte de, a ver, eliminar elementos, eliminar primos, eliminar repetidos. Me bajé mucho. Aquí, cargar elementos. Vamos a pegar acá y vamos a corregir, ¿ya? Ya, cuando llame al cargar, yo llamo al input box para que introduzca una dimensión. Le doy la dimensión y luego va desde i igual a 1 hasta la dimensión y introduce cada uno de los elementos por teclado, ¿no? Dice introducir elemento en la posición determinada. Luego dice el elemento en la posición i va a ser igual a, y decimos, ¿no? Elemento de teclado. Aquí hicimos un string to int, pero ahora directamente que sea ese elemento del teclado, que tiene que ser una letra, ¿no? Ahora, eso sí, elemento del teclado sub 0, ya, para que me dé el primer elemento, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está bien eso. Lo que tendríamos que hacer es aquí, a ver, vamos a hacer otro método más, ¿ya? Para que nos cargue toda la cadena de golpe. Porque como son palabras, no vamos a estar cargando un hola con H-O-L-A, ¿no? Mejor cargarlo todo de golpe. Así que aquí cargar elemento va a ser para hacer uno por uno y vamos a hacer otro que se llame cargar todo. ¿Ya? Cargar todo. Cargar todo. Entonces lo generamos. Y decimos, casi lo mismo, ¿no? Vamos a introducir, bueno, ni siquiera hay que introducir la dimensión. Directamente vamos a introducir la cadena. Entonces vamos a decir, acá, ahí, que hay un string. Aquí decimos, variable de tipo str va a ser igual a una, ahí, va a ser de tipo string. Punto y coma, ahí, punto y coma. Ya definimos su tipo y ahora lo que vamos a hacer aquí abajo es decir que pida por un input box lo que es la string. Ya voy a copiar esto de acá y lo voy a modificar. Entonces digo, la string str va a pedir por input box y va a decir introduzca la cadena. Ya, una vez introduje la cadena se va a guardar en esta variable. ¿Qué voy a hacer después? Aquí incluso me debe decir qué es lo que hace este input box. Ahí. A eso sí, no introduje la clase para usar el input box, que es esta de acá, dialogs. Vamos a ponerlo en uCadena, ¿ya? Ahí arriba. sysutils dialogs, listo. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en cargar todo, ¿no? Aquí está. Aquí en input box, si entran, bueno, ahí les decía qué es lo que devuelve, que es una string. Entonces, esa string yo la puedo recorrer, ¿ya? Entonces yo aquí puedo decir que puedo ir hasta el final de esa cadena e ir añadiendo elemento por elemento a lo que es mi cadena actual. Entonces puedo decir desde
desde i, que es igual a 1, hasta igual a 1, sin esto, igual a 1, hasta lo que es, aquí me faltó los puntos, y vamos hasta el tamaño de nuestra cadena, length de str. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es añadir elemento por elemento aquí, en este for. Ahí, begin, end. Lo que vamos a hacer es insertar elemento de nuestra cadena en una posición determinada, que sería i, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso podríamos hacer para poder usar nuestra cadena como, o bueno, para hacer una carga directa de lo que es nuestra cadena en nuestra string en nuestra clase cadena. ¿Ya? Entonces eso podríamos hacer. Ahora vamos a irnos a ver, aquí dice que va desde 1, sería que va desde 0 hasta esto menos 1. ¿Ya? Si no me equivoco, las cadenas van desde ahí. Y aquí falta algo, eso sí. Vamos a decir acá, vamos a crear un constructor, ¿ya? Con unas cositas para que no se se arruine esto, ¿ya? Aquí lo vamos a poner para que no se fregue. Es que lo que pasa acá ahorita, vamos a poner crear. Lo que pasa ahorita es que cuando creemos nuestro vector, o bueno, nuestra cadena, la dimensión va a estar no va a estar en algún valor, ¿no? No va a tener ni 0, ni 1, ni nada. Así que mejor que le demos un valor. Así que cuando insertemos los elementos, tenga esta dimensión 0. Simplemente eso le vamos a poner, dimensión igual a 0. En el crear. Ya, entonces con eso ya estaría. Dimensión igual a 0 y bueno, los elementos los podemos poner en un valor, pero lo podemos dejar así también. Lo vamos a dejar así por ahora. Entonces ya está eso. Vamos a probar si da. Ya, hasta ahí, hasta esa partecita. Vamos a poner acá directamente que nuestra cadena se muestre en un label. Que sería, a ver, scroll bar. Bueno, vamos a ir creando un menú, eso sí. Y un botón para cargar. Ahí no me equivoqué. Este aquí. Y que haya un botón para cargar. Pucha, no le puse nombre. Un ratingo. Ya, botón cargar. Cargar. Y esto que sea bueno, que sea cargar directamente. Cargar. Listo. Y otro para descargar. Como bueno, es un vector, pero no es necesario que esté casilla por casilla porque igual sería medio incómodo. Vamos a crearlo en un label nomás, ¿ya? Aquí sería botón descargar y que aquí diga descargar. Listo. Entonces ya tenemos esos dos. El label es unas letritas, ¿no? Aquí está el label. Y ahí que le pongamos vacío, pongámosle al comienzo. Ahí. Escucha. Ya, vacío. Eso cuando no tenga ningún elemento. Ya, a ver, lo vamos a correr y cuando le dé cargar, que yo llame a mi objeto, eso sí, aquí hay que importarlo, ¿no? Hay que ver, eso sí, a ver, que se llama nuestra clase o nuestra unit, se llama uCadena, ¿no? Entonces copiamos eso, copiar, y lo ponemos aquí como los uses. Eso para que pueda yo usar mi clase, todavía no se puede usar. Luego en la parte
pública o privada, lo podemos poner en la pública. Vamos a crear nuestra cadena, ¿ya? Que se llame cad. Y eso va a ser de tipo cadena. Ahí está, nos sale. Entonces todo bien. Le doy punto y coma y listo. Cuando el formulario se cree, voy a dar clic en vacío, o sea, en un punto vacío. Voy a hacer que mi cad se asigne con su constructor, ¿no? Que era cadena.create o crear en este caso. Le vamos a poner los dos, ya primero el create y luego el crear que hicimos, que son dos. Cadena.crear. Ya. Entonces ya está. Y podemos correrlo. Bueno, nos falta que le pongamos algo al botón. Y en el botón nosotros vamos a decir que cadena.cargar elemento. Cargar elemento, a ver, cargar todo. Cargar todo, ¿no? Con cargar todo ya lo teníamos. Pero nos falta una cosita, ¿no? Para descargar, para ver nuestra cadena. Entonces, a ver, vamos a usar o vamos a hacer ese método. No tenemos al para descargar. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Que nos diga esta función, porque lo que nos va a devolver es una cadena. Vamos a decir descargar tu string, le vamos a poner, ¿ya? Lo vamos a poner así porque lo que nos va a devolver esta función va a ser un string, no una cadena, ¿no? Por eso le pongo descargar tu string. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a recorrer desde i igual a 1 hasta nuestra dimensión. Y va a hacer lo siguiente. Va a formar una cadena que tenga todos los elementos de bueno, una string con todos los elementos de nuestra cadena. Que ambas son cadenas, ¿no? Pero una es en forma de clase, ¿ya? Entonces vamos a poner str, que va a ser una string. Esa cadena, aquí ya lo perdí. Vamos a borrarlo del vector, eso sí, porque ya está molestando. Ya se va. Y ahora sí, sigamos nomás. Decíamos que en la parte de descargar tu string íbamos a ir desde 1, que aquí también hay que definir la i, que es un integer, que va desde 1 hasta la dimensión, y esa cadena que le puse str, le vamos a poner ese nomás. Esa cadena, ese string, va a estar primero en vacío, ¿no? Vacío. Y luego esa string la vamos a ir rellenando con cada elemento de nuestra cadena. Entonces digo, la string concatenale elemento en la posición i. Y listo. Luego al final de todo yo voy a decir el resultado es nuestro string. Y listo. Ahora lo corremos. Vamos a probar. Ah, no, pero no hemos llamado al descargar acá. Descargar, doble clic, botón descargar. Aquí vamos a decir que mi label, porque así se llama nuestra etiqueta, esa label vamos a poner setText. Ah, bueno, igual lo podemos igualar si no me equivoco. Label 1, dos puntos igual, o punto text si no me equivoco, punto text. No creo que era directo. Ya lo vamos a poner directo. Vamos a poner que esto va a ser igual a lo que es su donde estaba su descargar de mi cadena, ¿ya? Entonces vamos a poner cadena punto get o descargar era, ¿no? Descargar tu string. Listo. Ahora lo vamos a correr. Vamos a ver qué pasa. Algunos errores seguro vamos a tener, pero los corregimos.
Ya, a ver, aquí dice que no se encontró el elemento i, dice. Ah, ya, no está definido ahí arriba. A ver, element 0 of an ANSI while a non-string cannot be accessed, use set length instead. Ya el elemento del teclado no me deja obtener su primera posición. Así que, a ver, lo vamos a dejar así nomás, directamente. Y a ver qué tal. A ver, dicen a long string cannot be accessed. O seguramente es el primero. A ver, así. Ahora vamos a intentar. Ahora me dice que no se encontró i porque no lo definí aquí. Y integer, dos puntos y coma. Y ahí estaría bien. Ah, no, aquí está mal, ahí está mal. Ay, chale, aquí está mal. Aquí empieza en 1, ¿ya? Listo, ahora sigamos. ¿Qué error más hay? Elemento n dice illegal expression. A ver, elemento n es igual a un char. Ah, ya, 2 puntos falta aquí. 2 puntos. También 2 puntos. Después... Ah, ups, me equivoqué el nombre de la variable. Ahora sí, lo corro. Dice, a ver, post no se usó, dice. A ver, cadena punto descargar tu string. A ver. Ah, ya. Sí. Aquí el error está al quererle poner la cadena en el label. Es con otro método, lo vamos a cambiar. A ver, vamos a ver sus métodos de label. A ver, otra vez. Uy. Label 1. No es create. Set bounds. Set destroy. Action. Client hey, client execute. Vamos a ver sus sets. On click, parent, remove, scal. A ver, set initial bounds, set buffer, no sé qué cosa. Ya no me deja text. Tampoco hay nada con text. Parece que no hay un string message table. Parece que no hay un método aquí para cambiarle eso. Entonces string. Ya, a ver, vamos a usar otro elemento mejor acá. En vez de un label vamos a ponerle un input box, que es el edit box, este de acá, edit 1. Ya, a ver, en vez de ese, edit 1 punto. Ahora sí, a ver, cell text punto text. Y ahí lo podemos asignar si no me equivoco. A ver, ya, a ver, intentemos con eso. Cadena punto descargar tu string. Corremos este doble punto y coma. Ya. Ahora sí, vamos a ver que corre. Y el edit 1 empieza así, ¿no? Cuando está vacío, pero cuando carguemos debería decir lo que querramos acá, ¿no? A ver, Fer está en casa. Ok. Fer está en casa. Lo está haciendo bien. Entonces
Ya, está bien, está corriendo bien, está cargando la cadena. Vamos a borrar esa label feo. Y vamos a poner esto más amplio para que se vea bien toda la cadena. Listo y listo. Ahora sí, ya tenemos esto, podemos empezar a hacer el práctico. ¿Y qué es lo que dice el primer ejercicio? A ver, dice: realice la división de una cadena en dos cadenas a partir de una palabra X. La palabra X formará parte de la primera cadena. ¿Ya? Entonces, ya. Por ejemplo, este ejercicio se refiere a lo siguiente. ¿Ya? Se refiere a que, digamos, tenemos un hola, ¿cómo va? Como cadena, digamos, ¿ya? Ahí, a ver. No puedo escribir bien, pero aquí intento. Ya, aquí tenemos el hola, ¿cómo va? Como cadena. Tenemos eso. Luego tenemos como entrada en alguna cosa algo a borrar. Ya podemos decir que tenemos, digamos, como esa cadena como entrada, una palabra. Eso va a entrar a nuestra cadena y va a crear dos cadenas. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga como o le mande ese como, esto lo que nos va a devolver van a ser dos cadenas. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es crear dos cadenas a partir de esta. La va a partir prácticamente. Dice la división de una cadena en dos cadenas a partir de una palabra. Entonces va a crear tanto la primera que dice a partir de la palabra borrar o hasta la palabra borrar, dice, porque dice la palabra X formará parte de la primera cadena. Entonces una de las dos cadenas va a ser hola, ¿cómo? Y la otra va a ser va. ¿Ya? Esas dos vamos a tener. Hola, ¿cómo? Y va. Entonces esas serían. Ahora, después de esas, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo le hacemos? ¿Ya? Lo que podríamos hacer es saber dónde está nuestra palabra o dónde termina nuestra palabra, ¿no? Para desde ahí empezar a recortar y desde ahí empezar a prácticamente a crear una y otra cadena. ¿Cómo le hacemos? Ya, por ejemplo, nuestra palabra va a tener este índice. Digamos, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6, la 7, la 8. Esta es la última posición de mi palabra, la 8. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que recortar, tengo que crear otra cadena desde la posición 1 hasta la posición 8. Y desde la posición 8 más 1, o sea la 9, 8 más 1 le voy a poner, hasta el final, que sería 10, 11, o sea la dimensión, debo crear otra cadena, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué cosa se hace todo esto? Bueno, uno obviamente a partir de la palabra, ¿no? A partir de lo que es esto de acá, a partir del cómo. Y otra cosa sería a partir del índice donde termina esta palabra, a partir de esta O prácticamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, o con lo que sería facilísimo de hacer todo esto, sería obtener índice de la palabra, ¿no? O obtener índice de la última letra de la palabra. Entonces, anotemos acá qué tenemos que hacer. O bueno, lo vamos a poner como texto mejor. Acá.
Ya, a ver. 1 tenemos que obtener... A ver, ¿dónde sale el texto? Ahí está. Vamos a mover esto un poquito a un lado. Ya. Ya, 1 tenemos que obtener el índice de la última vocal de nuestra palabra. O bueno, de la última letra de la palabra. ¿Ya? Ese sería el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso sería que obtengamos, o bueno, crear la primer cadena. La primer cadena desde 1 hasta el índice de la palabra, el índice obtenido, mejor dicho, el índice, a ver, hasta el índice obtenido. Y 3, crear la segunda cadena desde el índice hasta la dimensión. El índice obtenido hasta la dimensión. Ya, con índice me refiero a la posición, ¿ya? A ver, lo vamos a poner, en vez de obtener el índice, le vamos a poner la posición. Y vamos a reemplazar todos los que dicen índices. Índice obtenido, la posición obtenida. Desde la posición obtenida acá también. Y listo. Ya, le doy OK. Y OK. Ahora ya está eso. ¿Qué es lo que hacemos después? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que nos da el índice, ¿no? Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Pero podríamos ir haciendo nuestra planificación de la función principal. ¿Cómo sería nuestra función principal? Lo que nosotros podemos hacer, nuestra función, no se sabe si va a ser función o procedimiento, porque nos devuelve dos cosas, ¿no? Prácticamente nos devuelve una que se llama, nos devuelve dos cadenas, y eso es muy raro, que nos devuelva dos cosas. Pero se puede hacer. Pero misteriosamente no va a ser ni función ni procedimiento, porque no se puede, una función no puede devolver dos cosas, siempre devuelve solo una, solo tiene una salida. ¿Ya? Así que función no puede ser. Ay, ¿qué pasó esto? ¿Por qué no escribe negro? Ah, ya, creo que cambié de pincel, a ver. Un ratingo. Ahora sí. Les decía que planifiquemos si va a ser función o procedimiento. Vamos a ver. Dijimos que tiene entrada de la palabra, ¿no? La palabra que quiero borrar. ¿Qué más tiene de entrada? Nada más, ¿no? Prácticamente. De salida tiene dos cosas, que son la cadena 1 y la cadena 2, ¿no? Pero eso no se puede hacer, no hay una función, esto no puede ser una función, esto estaría mal. No puedes tener una función dos salidas. Entonces, ¿qué hacemos para que esto sí funcione? Lo que podemos hacer es enviarlo como entrada, ¿ya? Esta salida, mandarlas como entrada. ¿Y por qué? ¿Por qué se manda como entrada? Ahorita vamos a ver. Cadena 1, cadena 2. ¿Ya? Y esto sería un procedimiento. ¿Y por qué se hace así si lo que quiero es que salga, no que entre? Porque
ahí es donde entra una de las propiedades de lo que es la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, ¿ya? Donde al ser estas dos, estas van a ser de tipo cadena también, tipo cadena. Si yo les mando esto a una función o algo y dentro de la función yo lo modifico, estas de acá van a, van a seguir con su valor, o digo, van a reemplazar su valor que fue modificado aquí. Por ejemplo, si yo dentro de aquí, de este procedimiento, yo hago cadena 1 punto cargar, digamos, ¿ya? Dentro de acá. Si yo hago eso, cuando yo termine de ejecutar este procedimiento, la cadena 1 va a estar cargada. ¿Por qué? Porque yo la afecté dentro de este procedimiento, que es procedimiento porque no tiene salida. Entonces, todos los cambios que se le hagan dentro de este procedimiento o cualquier otro procedimiento o función o método de una clase van a quedarse quietos, ya se encapsulan sus atributos y se sacan como si estuvieran afectándose desde ahí mismo, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esa manera, ya va a ser un procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos salidas y no se puede tener dos salidas en una función. Por lo tanto, lo vamos a hacer. También lo que se llama esto es casi por referencia lo que se llama, ¿ya? Pero no es tanto así, porque no lo vamos a mandar como referencia. Ahora, a ver, vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está? Acá. Ya, a ver, lo primero es que creemos nuestro método en uCadena. ¿Qué le podemos llamar? Que se llame fusión. Ya, fusión le vamos a poner, ya. Ya, el primero hagamos, separémoslo por parte. Ya, vamos a llamarle, vamos a crear un separar desde posición. ¿Ya? Vamos a separar dos cosas ahorita para que lo podamos hacer bien organizadito y para que sepamos que todo funciona correctamente. Aquí no sé qué pasó, lo moví el texto. Aquí lo movemos otra vez. Ay. Ya, aquí está. Lo que quiero hacer ahorita es lo siguiente. Quiero separar esto de acá de esto de acá. ¿Ya? Voy a hacer una función que me separe en dos cadenas desde una posición que yo le mande, una posición cualquiera, ¿ya? Así que esta posición obtenida yo se la voy a mandar como parámetro, ¿ya? Ya no le voy a mandar la palabra. Después vamos a hacer eso. Y la segunda igual le voy a mandar una posición. Entonces, esta de acá, este paso 2 y 3 lo vamos a crear en una función que se llame separar desde posición, ¿ya? Separar desde posición. Va a ser casi igual que esta de acá, solo que en vez de tener una palabra le vamos a mandar una posición, ¿ya? Igual va a ser un procedimiento. Va a tener la cadena 1 y la cadena 2 y la posición. Muchaché, mi letra está re mal. Cadena 1, cadena 2 y la posición. Ya. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí y vamos a crear nuestro método. Ya, era un procedimiento, ¿no? Procedure. Y decimos separar. Le puse separar cadenas de post. Le vamos a poner ya. Separar cadenas de post. Y le vamos a mandar, ¿qué cosa dijimos? Una posición que va a ser un entero. Y también le vamos a mandar dos cadenas, ¿no?
que se llame cadena A y cadena B, o cadena 1 y cadena 2, como quieran. Cadena A y cadena B, que son cadenas. ¿Y nos va a devolver algo? No. Ya lo generamos, ya está. Lo hice de esta manera para no estar escribiendo cadena A, dos puntos cadena, cadena B, dos puntos cadena, ¿ya? Se puede escribir igual así. Cuando son del mismo tipo dos variables, se puede escribir de esta manera. Ya, sigamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Ay, se abrió esto. Ya, lo que vamos a hacer es hacer el método para simplemente separar una cadena de otra desde una posición. ¿Ya? Después, a partir de ese algoritmo, vamos a crear el principal. Entonces, ya tenemos la posición que se nos da por parámetro, la cadena A y la cadena B. Dijimos, aquí tenemos nuestros dos pasos, ¿no? Para hacer la separación. Uno, es crear la primera cadena desde 1 hasta la posición obtenida. Y luego es crear la segunda cadena desde la posición obtenida hasta la dimensión. Entonces, vamos. Primero, desde 1. Hacemos un for. O bueno, primero tenemos que hacer las creaciones, los constructores de cada cadena, ¿ya? Entonces decimos, la cadena A es cadena.crear. Niechi, me equivoqué acá ahora. Ya otra vez. Cadena.crear. Y para la cadena B lo mismo, ¿no? Cadena.crear. Ya, cad A, cad B. Ya está. ¿Qué hago después de eso? Ya puedo empezar a usarla. Entonces digo, puedo decir desde i igual a 1 ¿hasta qué cosa era el primero? O bueno, el paso 2. Desde 1 hasta la posición que yo obtuve. Que en este caso, en este algoritmo ya es la posición que le estoy mandando. Hasta la posición. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ir poniendo elemento por elemento de nuestra cadena principal, ¿no? Entonces digo, vamos a poner acá, aquí sí, eso sí. Bueno, podemos hacerlo directo, podemos poner cadena A punto insertar elemento. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar mi elemento de mi posición y ya. Esto de acá no es lo mismo que este de acá, ¿no? Este insertar va a entrar en esta cadena. Este insertar. ¿Por qué? Porque es de ese objeto. Este elemento es del todo esto, toda esta clase de ahorita, ¿ya? Son diferentes, son dos completamente distintos. Aunque sean de la misma clase, porque cadena es una cadena, no cad A. Cad A es una cadena, pero no son la misma, ¿ya? Entonces, acá estoy sacando los elementos. Estoy sacando de mi cadena principal a mi cadena A. Y luego hacemos lo mismo para la cadena B. Decimos, bueno, podemos hacer el mismo ciclo incluso, solo que le cambiamos desde dónde a dónde va. O bueno, mejor le ponemos, ya, desde I, que en este caso ahora dijimos que va a ser la posición obtenida más 1, ¿no? Desde la posición obtenida, bueno, aquí me olvidé ponerle el más 1, pero arriba lo dijimos. Aquí la posición obtenida era 8 más 1, ¿no? Si era 8. Entonces decimos, la posición obtenida más 1 hasta la dimensión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer insertar elemento en la cadena B, ¿no? Cadena B punto, quiero insertar elemento. ¿Qué elemento? El elemento de la posición I. Y listo, ¿no? Con esos dos for ya estaría las dos cadenas separadas. ¿Cómo lo hacemos para probarlo? Vamos a ver, vamos a irnos acá. Incluso esto no es tan necesario.
pero lo vamos a hacer así, ¿ya? Está bien. Para que estén vacías. Vamos a irnos a nuestro formulario. Lo vamos a probar así simplemente con eso de posiciones. Para ver si funciona. Este es nuestro formulario, sí. Ya vamos a crear acá cadena A y cadena B, ¿ya? Cad A, que también es una cadena. Aquí debí ponerle igual. Cad A. Ya se hizo feo. Cad A. Y también tenemos Cad B. Ahí. Cad B. Ahora sí, no sé qué le dio a mi teclado. Y ahí está Cad A, Cad B. Cuando llamemos a ese ejercicio, vamos a darle aquí en el menú. Vamos a ponerle como auxiliares, ¿ya? Aquí, auxiliares. Porque no es el ejercicio como tal, ¿no? Es parecido, es una de las funciones que vamos a usar. Y le ponemos... Ay, no se guardó. Auxiliares. Listo. Ahora aquí le ponemos separar desde pos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando le demos clic, vamos a agarrar y vamos a decir, de mi cadena principal quiero separar la cadena desde una posición. Y le mando, ¿no? La posición, la cadena A, la cadena B y nada más. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la posición? Hagámoslo de un input box, ¿no? Vamos a poner acá una variable para que sea nuestro input box. Vamos a poner post, le vamos a poner ya. Post de tipo integer. Integer y punto y coma. Y luego, aquí en la post, vamos a decir, tengo la posición igual a mi input box. El input box. Y en ese input box yo voy a pedir, a ver, ahora sí, voy a pedir mi número, ¿no? Introduzca posición. Pido mi número, lo asigno al input box, el input box me da un string, así que lo que voy a hacer es, voy a convertirlo a un int, entonces digo string to int, y pongo unos paréntesis, copio y pego, listo. Entonces, ya tengo la posición. Aquí le puse string to int sin t. Y luego en separar cadena de posiciones le pongo la pos. ¿Qué es lo que falta? La cadena 1 y la cadena 2. O la cadena A y la cadena B, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo sé que tienen esas cadenas? Puedo mostrarlos, ¿no? En un show message, si no me equivoco. Show message. Y pongo aquí cadena A punto descargar tu string. Y listo. Para que me muestre la cadena 1 ahí. Y la cadena 2. Aquí. Entonces tengo la cadena 1 y copio y pego lo mismo para la cadena 2. O bueno, la cadena B. Entonces eso debería funcionar. Vamos a ver si da. Vamos a crear. Aquí me dio error porque no tengo la variable i. Var. Uy. Var i. Integer.
punto y coma, listo. A ver, que corra. Carguemos un hola, ¿qué tal? Ok, descargar, hola, ¿qué tal? A ver, esto no está yendo hasta el final. Ah, ya me acordé por qué. Aquí va a haber un errorcito. Puse un -1 en una parte, creo, en el cargar. Sí, aquí está. Ese -1 no va ahí. Ahora sí. Alguien está entrando. Ya, sigamos. Entonces cargo. Y digo, a ver, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Descargo, ahí está el hola, ¿cómo estás? Uso el separar desde posición. A ver, quiero que se separe desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, desde la 7 debería decir hola, co. Y el otro es, ¿cómo estás? A ver, de la posición 7. Me dice error desde i igual a 1 hasta dimensión. Ya. En la línea 107. A ver, lo vamos a ver. Aquí. El descargar tu string está mal, dice. A ver, aquí. El cadena.crear. Ah, ya, seguramente es porque no le di create. Entonces, a ver. Vamos a hacer que cadena A sea igual a cadena.create también. Y también la cadena B. A ver. Posiblemente sea eso o posiblemente no. A ver, insertar elemento, está bien. Nuestro crear le da la dimensión. Cadena A, cadena B. Desde 1 hasta posición. Insertar elemento, elemento subir. Está bien. Vamos a ver ahora entonces. Hola, ¿cómo estás? Y vamos a darle aquí, separar desde posición, desde la posición 4, a ver. Oh, me dice que hay un error en esta línea, dice que en el descargar el problema. A ver. Es como si mis cadenas no estuvieran siendo afectadas. Entonces posiblemente sí tenemos que enviarle esto por referencia. Así que vamos a tener que usar acá, a ver, vamos a cambiarle el signito. Si no me equivoco es un i. A ver acá. ¿Dónde está? Cadena A. ¿Dónde está el i? Aquí está. No me sale. Y cadena B. A ver, lo vamos a correr. Ahorita les digo por qué. Ya. Ok. Descargar. Y separar desde posición. A ver, démosle 4. Oh, me sigue dando error. A ver. El problema creo que es no me está detectando que estoy creando las cadenas afuera. Pero sí aquí, a ver, vamos a crear estos creates, los vamos a mover afuera. ¿Ya? En vez de crearlos aquí mismo.
Lo vamos a poner aquí. Porque como no las estamos creando nunca, por ahí por esa razón es que no nos está dejando usarla. A ver. Vamos a crear, cargar. Delphi. Está mal. Ya. Ok. Descargar auxiliares. Posición 4. Delphi. Ah, ya. Sí era eso. Está mal. Ya. El problema es que no se puede, al parecer, realizar la creación de nuestro objeto dentro del mismo método. ¿Ya? Entonces no podemos hacer un nuevo crear. Ah, ya sé por qué, es cierto, tiene sentido. Sí, no se puede hacer eso porque estamos usando el igual. Ese problemita es porque estamos usando el igual. Casi solo para afectar un objeto dentro de otro método no tenemos que usar el igual, solo usar este método, ¿ya? Por eso es que cuando aquí usamos, ¿dónde está? Separar cadena de post. Para afectar nuestro objeto cadena A y cadena B, este y este, lo que hacemos es usar métodos, ¿no? A ver, le vamos a quitar esto por si acaso, a ver si funciona aún. Debería funcionar. Vamos a probar. Y si no, hola, ¿qué tal? Separar desde la posición 7, a ver. Que ese es el 4, 5, 6, 7, la U o la Q va a decir. O la Q, tal. Sí, está funcionando bien. Ya no importa lo que puse al comienzo. Ahorita por lo que no dio es por el crear, ¿ya? Porque el crear lo que hace es asignar un nuevo objeto por medio del igual, ¿ya? Y eso no se puede hacer cuando nosotros estamos afectando un objeto fuera de donde se creó, ¿ya? Como en este caso es en una función, como cuando queremos devolverlo. Entonces, todo objeto que se quiera afectar, se afecta con sus métodos, no con estos iguales, ¿ya? Entonces era por eso. Ahora vamos a hacer el ejercicio ya, lo que falta. Ahora simplemente tenemos que hacer el encontrar esta posición, la última posición de una palabra, ¿no? El como, por ejemplo, donde se encuentra su final. Entonces vamos a hacer ese método o ese procedimiento. Sería una función, ¿no? Porque nosotros le mandamos una palabra y ese nos devuelve una posición. Entonces vamos a poner acá. Voy a crear mi función. Get última posición de palabra. Perdón. Me dio alergia. Ahora sí. Entonces, ¿qué le mandamos a esta función? Técnicamente tendríamos que mandarle solo la palabra, ¿no? Entonces le mandamos la palabra, que es un string, y que nos devuelve una posición y nada más. Entonces ahora sería encontrar esa última posición de la palabra. ¿Cómo hacemos para encontrar una palabra en toda esta cadena? Bueno, hay dos cosas a considerar. Uno serían, ¿dónde está? Allá. Uno serían los espacios, lo vamos a anotar acá, para encontrar palabras. Tenemos que considerar, uno, los espacios. Ahí. Espacios
y 2 los caracteres, ¿no? Entonces tenemos que hacer dos cositas. Un método que se encargue, o bueno, incluso puede no ser un método, pero podemos hacer un método que se encargue de borrar todos los espacios de entrada, si es que existen. Entonces se salta todo eso y llega a la primera palabra. Y luego se saltan los siguientes espacios y llega a la segunda palabra. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces podemos poner esto acá. Ya vamos a irnos a get última posición de la palabra. Vamos a irnos acá. Y vamos a poner acá, a ver. Oh. Ah, bueno, no lo generé, cierto. Ya. Entonces, en esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un while en el que vamos a decir mientras, y vamos a crear un índice. Vamos a poner entero, ahí, var y integer. Ese índice va a empezar en 1, porque va a empezar en el comienzo de nuestra palabra. Y va a decir, mientras el índice sea menor que mi dimensión, yo voy a seguir consumiendo mis palabras. ¿Ya? Normal. Y luego lo que tengo que hacer es lo primero, verificar que no hayan puesto espacios. Ya, lo primero. ¿Por qué? Porque puede haber que nos quieran fregar y nos pongan, digamos, espacio, hola, digamos. Y nosotros empezamos buscando la palabra. Así que debemos asumir que de entrada tienen espacio. Ya, entonces, limpiamos los espacios de entrada. ¿Ya? ¿Y cómo limpiamos los espacios? ¿O cómo los saltamos? Limpiamos o saltamos, le vamos a poner, ¿ya? O saltamos. Porque no nos importan ahorita los espacios, no solo la palabra y ya. Entonces, vamos a hacer otro while acá, en el cual vamos a decir, mientras, uno también tiene que ser esto, mientras i sea menor que dimensión, porque tenemos que volver a incluirlo, porque si no se nos puede ir hasta el infinito si nos llegan a espacio. Si tiene puro espacio. Y después de eso decimos, y el carácter actual, que sería el elemento en la posición i, es diferente de espacio. ¿Ya? Ahí digo, mejor, mientras sea igual a espacio. ¿Ya? Aquí en espacio. Entonces decimos, mientras mi elemento en el que yo me encuentro ahorita es igual a un espacio, me lo salto. ¿Y cómo me lo salto? Incrementando la posición. Entonces digo acá, ahí, i igual a i más 1. Listo. Con eso limpio los espacios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tengo que agarrar y decir para el otro, ¿no? Se supone que cuando limpie los espacios, termina y está en una palabra. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente. Imagínense que alguien se ha puesto a escribir. A ver, acá. Espacio, espacio, hola. La primera parte se encarga de mover i de aquí, aquí y al final aquí, ¿no? Porque dice que sea donde yo me encuentro diferente a espacio. O bueno, mientras sea igual a espacio, aumentar, ¿no? Entonces dice, esto es igual a espacio, bueno, me salto al siguiente. Esto es igual a espacio, bueno, me salto al siguiente. Entonces llega acá y dice, esto es igual a espacio, no, no es. Entonces dejo de aumentar y se queda aquí, donde está la palabra, donde empieza, mejor dicho. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, aquí ya, hasta aquí hasta este punto, vamos a decir, a este punto
tengo la posición inicial de mi palabra. La inicial, no la final. Entonces aún no nos interesa eso. Entonces hago otro while que se salte toda la palabra. Entonces digo, bueno, podemos copiar hasta el mismo de acá arriba, solo cambiarle cuál carácter no hacer. Entonces digo, mientras i sea menor o igual que dimensión, pero ahora va a ser, en vez de que el elemento actual sea igual al espacio, vamos a decir, mientras mi elemento actual sea diferente de un espacio, quiere decir que estoy en una palabra, ¿no? Y esto va a incrementar. Entonces, hasta este punto, cuando termine de hacer ese while, tiene la posición final. A este punto tiene la posición final de la palabra. Entonces, posición final de la palabra. Ya. Ya tenemos entonces la posición final en ese while del i. Ahora la cosa es que nosotros tenemos que encontrar esta palabra, pal, ¿no? No tenemos que encontrar cualquier palabra. Pero ya sabemos en qué puntos nosotros nos vamos a agarrar lo que queramos. Ahora, ¿en qué punto de todo esto tendríamos que empezar a buscar la palabra? Si este es mi punto inicial y este es mi punto final. Entre estos dos, ¿no? O bueno, o prácticamente en este while. Cada vez que yo empiece acá, este while, yo puedo empezar a buscar la palabra. Y si la palabra coincide, guardo su último índice, su posición final, ¿no? Eso puedo hacer. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. A ver, vamos a agarrar y decir. Vamos aquí a hacer un begin. Y un end. Ah, miren, ya sé. Ah, no, ¿qué? A ver. Ah, ya, solito se anotó ese end. Ya. Para que podamos escribir más. Ya, lo primero es empezar a comprobar todos los elementos, ¿no? Desde una posición 1. Aquí voy a crear, eso sí, antes de entrar acá, voy a crear un índice cualquiera. Ya le vamos a poner J. Ahí, J. Antes de entrar al while de mi palabra, voy a poner que J empiece en 1. ¿Para qué va a ser este índice? Este índice va a ser para mi palabra que quiero encontrar. Índice para, o vamos a decir para la palabra de entrada, ¿ya? Porque necesitamos ir desde la primera letra hasta la última. De entrada. Entonces, o incluso podemos hacer otra cosa. Podríamos agarrar el índice de entrada, el índice de salida y comparar esas cadenas, ¿no? Y crear una subcadena, pero, no se va a poder, no se va a poder. Mejor así nomás. Ya, sigamos nomás con lo que dije. Entonces, tenemos este para el índice de la palabra de entrada. Esta es la palabra de entrada, ¿ya? Esta de acá. Creo que está muy fuera el zoom, más cerca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir, como aquí ya comienza mi palabra, voy a decir, voy a empezar a preguntar, si mi palabra, a ver, si mi palabra en la posición J es igual a, o bueno, incluso vamos a poner si es diferente, ¿ya? Vamos a buscar solo el falso. Si la palabra en la posición J es diferente de, o no, a ver, esperen, voy a pensar bien. Si la palabra en la posición J es igual a mi elemento
en la posición I, ahora sí. Eso quiere decir que están coincidiendo en la letra, ¿no? Hasta cierto punto. Y si llega esto al final y no se ha quebrado todo esto, si coincidieron todas, quiere decir que todo bien, ¿no? Entonces, vamos a decir, acá vamos a poner, si mis elementos son iguales, ya sé, podemos poner mejor acá, que solo se diga si son falsos. Ya vamos a crear una banderita. Vamos a explicarlo, eso sí. Ya lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿ya? Digamos que la palabra es hola. Y quiero hacer hola, ¿cómo estás? ¿No? Ya. Lo que quiero hacer ahorita es J está acá. J está en el índice de la palabra de entrada. Esto de acá. Y este tiene su propio índice, ¿no? I. Entonces lo que voy a hacer es comparar, ¿no? Este es igual a este es igual a este es igual a este es igual a este. Pero mejor es tener una banderita que de entrada diga, bueno, yo pienso que la palabra es verdadera. O sea, que coincide de entrada, ¿no? Entonces va a decir, lo que yo voy a preguntar ahorita es si son diferentes. Para que yo diga que esto es falso. Falso. ¿Ya? Porque es más fácil encontrar el que no coincide que el que coincide. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imaginando que está aquí. Bueno, va a decir, ¿no? Esto da verdadero. Esto verdadero. O sea, esto coincide, entonces no son diferentes. Este es diferente a este, no. Este es diferente a este, no. Este es diferente a este, no. Entonces termina la palabra, se sale del while y voy a decir, esto se salvó y no se desactivó, sigue siendo verdadero. Sí, entonces esa es la palabra. Entonces devolveme lo que es, devolveme la bandera. Pero en caso, digamos, que esté aquí en el como, ¿qué va a pasar? Entra la C y dice, ¿son diferentes? Sí. Entonces esto se va a volver falso. Cuando sean diferentes. Y al final va a decir, como esto está en falso, pues no me salgo, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a ponerle un nombre bien así a la bandera. Un nombre entendible. Que se llame, a ver, palabra coincide. Ya, esa va a ser la banderita. Boolean. Ah, no, este no es nuestro método. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está? Aquí está. Palabra coincide va a ser un booleano. Punto y coma. Entonces, aquí esa palabra coincide, vamos a asumir que es verdadero. Vamos a asumir que ya la palabra coincide. Y eso, no la vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí que empieza con falso de afuera, ¿ya? Porque vamos a hacer ahorita una especie de movida aquí. Donde aquí la vamos a poner en verdadero, ¿ya? Aquí donde empezamos J igual a 1. Vamos a decir la palabra, aquí ya tengo una nueva palabra, por tanto voy a asumir que es verdadero, ¿ya? Asumo que es verdadero, ¿ya? Entonces, aquí lo que dijimos, ¿no? Si la palabra sub J es diferente a mi elemento sub I, voy a decir, bueno, como ya son diferentes, pues pongo mi palabra que coincide en que no coincide. False. Entonces, esto va a seguir, ¿no? Pero si al final de todo, este I va más abajo, pero si al final de todo esto quedó en true,
todo esto va a parar. Entonces aquí vamos a añadir una condición más en este while. Vamos a decir que mientras i sea menor que dimensión, y también la palabra coincide sea igual a falso. ¿Ya? Que mientras la palabra no coincida, esto tiene que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque está entrando con falso. Esto es para que entre a la primera, ¿ya? Por eso lo puse en falso y acá en verdadero. Entonces, entra con falso al primer intento, se vuelve verdadero, y si la pilló en la primera, pues esto se queda verdadero y aquí en el while se va a salir. Pero si no la pilló, va a volverse falso, en la siguiente va a volverse verdadero otra vez y falso y así. Y al final, lo que yo voy a devolver es el índice. ¿Ya? Aquí, en el resultado. Result. A ver, creo que me pasé. A ver. No, está bien. Result y con eso ya tendría el índice de mi palabra. Prácticamente. Vamos a ver si está bien. Lo vamos a probar con los métodos auxiliares. A ver. Vamos a irnos acá. Acá el menú. En los auxiliares. Que se llame última posición de palabra. A ver. Vamos a entrar. Y decimos. La palabra aquí, esto sí lo vamos a introducir. Vamos a crear una variable string para que sea nuestra palabra. Var palabra. Que sea un string. Punto y coma. Hay string. Y luego esa palabra la vamos a introducir por un input box. Input box. Y comillas, comillas, comillas. Y decimos introduzca palabra. Palabra, está bien, listo. Tenemos la palabra y ahora podemos cargarlo a la cadena. Decimos cadena punto era obtener, ¿dónde está? Get última posición de la palabra. ¿De qué? De la palabra que acabamos de introducir por teclado. Y luego esto nos devuelve un integer, ¿no? Entonces eso pongámoslo en un integer. Y lo vamos a poner en un show message. Aquí lo vamos a copiar este show message para no estar escribiéndolo de nuevo. Y vamos a poner posi, que sea un entero. Ese posi va a ser lo que nos devuelva la última posición de la palabra, o sea, de nuestra función que acabamos de crear. Y lo mostramos en el show message. Y eso va a ser igual a, bueno, un into string de postd. Listo. Ahora vamos a probarlo. Tal vez hay algunos errores, eso sí. A ver, una escritura de tipo posición le puse que devuelve. Seguramente aquí también debo corregirlo en el Ah, no, está bien. ¿Qué? Ok, no sé qué pasó ahí. Aquí puse un 0 porque sí. A ver, aquí dice operator is not boolean y char. A ver. Aquí está. Ah, ya sé, es el paréntesis. Paréntesis. Desgraciado. Listo. Se va y aquí lo mismo. Ahora sí. Aquí punto y coma. Aquí dice postd, no se encuentra. Ah, la variable la escribí mal. Aquí igual. Listo.
Ahora sí. A ver. Bueno, primero debemos cargar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Si pongo hola, debería encontrarme la posición 4. Y se colgó. Ya. Vamos a ver por qué. Raro que se cuelgue con un for. Vamos a ver. Última posición de la palabra. Palabra, introduce palabra. Cadena get, última posición de la palabra. Vamos ahí. Vamos a buscar dónde está el método. Ya a ver. Dice. A ver, esto igual por ahí es el paréntesis. Ya, pero mientras i, que es 1. Ah, ya. Ah, no, está bien esto. Mientras i, que es igual a 1, sea menor que la dimensión, debo hacer lo siguiente. Mientras i menor que dimensión y elemento sub i es igual a espacio, incremento. J igual a 1. Ya, esto está bien. Luego ponemos j igual a 1. Decimos, mientras i menor que dimensión y elemento diferente de espacio. Esto también está bien. Incrementa i más 1. Eso también está bien. Y resultado i. Está raro. A ver, aquí vamos a poner begin, end, por si no es esto, por si es esto. A ver, palabra coincide, while, do. Mientras el elemento sea igual a esto. Esto debería salirse si i es menor que dimensión, si es mayor que dimensión. Menor o igual. Aquí debería ser menor o igual. Eso sí, menor o igual. Menor o igual, pero igual eso no creo que solvente nada. A ver, igual lo vamos a probar. Está raro que esté infinito si está aumentando. Cargar. Hola, ¿qué tal? Descargar. Hola, ¿qué tal? Última posición de palabra. Hola. 13. Ya, ¿cuál es la 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fue hasta lo último, no pilló nada. A ver, vamos a poner que 13 también. Se está yendo a lo último, al parecer. Entonces, a ver, si la palabra coincide empieza en falso. Y dice que mientras la palabra que coincida no coincida, va a seguir. O sea, cuando entre. Y aquí cuando entra dice la palabra coincide. Si la palabra... Ah, ya sé qué pasó aquí. La J nunca la incrementé. Tengo que incrementarla acá, igual que con la I. J igual a J más 1. ¿Ya? Porque la palabra no avanza, pero sí la palabra de donde está toda la cadena, ¿no? No la palabra de entrada. Ahora sí debería funcionar. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Última posición de hola.
5. Está bien, aunque se fue al espacio, ¿no? No es la última posición, es el espacio donde están los dos. Pero en teoría ya lo tenemos, ¿no? Tenemos una posición más que lo que debería. Entonces el resultado va a ser resultado i menos 1, siempre. Entonces ahí, ya está. Esa es la última posición de la palabra. Ahora ya tenemos las dos funciones. Ya tenemos el punto 1, que es obtener la posición de la última letra de la palabra, y el 2 y el 3, ¿no? Que es crear la primera cadena desde un punto hasta otro punto. Y la segunda también. Ahora fusionemos esos dos, que se llamaría separar cadena de palabra ahora, ¿no? Entonces es un procedimiento también. Procedure separar cadena de palabra. ¿Y qué hacemos con eso? Le mandamos similar a la otra, ¿no? Cadena A, cadena B, pero ya no posición, sino palabra. Entonces agarremos acá y en vez de pos, pal, que va a ser una string, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora genero eso, separar cadena de palabra ahora, no de posición. Y ahora vamos a rellamar a nuestros métodos que acabamos de crear, que se va a hacer súper cortito ahora. Entonces, a ver, variable, uno sería la posición, ¿no? Entonces tenemos posición, que es un entero, punto y coma. Entonces digo, quiero la posición de mi última palabra. Eso era el, no me acuerdo ya. Ah, ya, get última posición de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra que estoy teniendo de entrada ahorita, ¿no? Esta de acá arriba es la misma que estoy mandándole ahí. Listo, con eso ya tengo la última posición. Ahora, ¿qué falta? Separarlo en dos cadenas. Entonces digo, creo que era separar, ahí está. Separar cadena desde una posición. ¿Y qué voy a, desde qué posición? Desde la posición que acabo de obtener. Esta de acá. Y listo, ahí está. Ese es nuestro ejercicio. Dos métodos que acabamos de crear. En vez de hacerlo en uno solo, se volvió dos chiquititos, ¿no? A ver, vamos a probarlo. Debería funcionar. Ya hemos probado cada uno individualmente. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Que se llame separar desde palabra. En dos cadenas, ¿no? Niechi, no se guardó. Separar desde palabra. Enter, ahora sí. Ya, aquí vamos a poner práctico. Entonces, entro. ¿Y cómo le hago? Simplemente pongo cadena, punto. O bueno, copiemos y peguemos lo que hicimos en separar desde posición para que no perdamos mucho tiempo. Aquí era separar desde posición. Aquí lo que hicimos es obtener la posición y más cositas, ¿no? Se lo mandábamos la posición, creábamos la cadena y todo eso. Ahora lo que vamos a hacer, que es este de acá, si no me equivoco, es, en vez de mandarle la posición, le mandamos la palabra. Y ahora sería separar cadena de palabra. Separar cadena de palabra. Y ahora, donde pedíamos la palabra, lo vamos a copiar del otro, ¿ya? Aquí, palabra. Palabra string. Listo, pal. Y borramos esto. Y le vamos a pedir la palabra. Entonces, pedimos la palabra desde el input box. Creamos las cadenas. Le damos separar cadena desde palabra y le mandamos la palabra. Y luego mostramos las cadenas, ¿no? Entonces, creemos las variables, eso sí. Entonces, var, pal, string. Alguien está entrando, aunque ya es tarde. Y creo que, a ver, cadena, separar de palabra, nada más creo. A ver, entonces solo la palabra. Lo corremos.
Uy, aquí dice error. Ah, ya, posición no se ha usado. ¿Qué? Post integer. Error wrong number so parameter specified. Call separar cadena de posición. Ah, ya, no le mandé la cadena A y la cadena B. Cadena A, cadena B. Ahora sí. Y ahora vamos a ver. Entonces, a ver. Cargar. O bueno, última posición de la palabra. Ya, cargar. Mejor. Ah, no, primero. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, ya. Primero es cargar la cadena. Hola, ¿qué tal? La descargamos para ver si está bien. Y voy a poner ¿qué? ¿No? Y debería decirme hola, ¿qué? Y luego tal. Hola, ¿qué? Tal. ¿Ven? Lo está separando correctamente. A ver, ahora probemos con hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, ahí está dando error. Ay. Seguramente es porque es la primera palabra. Ah, ya, es porque le puse sin minúscula. Digo, sin mayúscula. Hola, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Ven? Está funcionando correctamente entonces. Entonces, eso sería respecto a este ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué pusieron acá? Una pregunta y un link para ver los videos de la auxiliatura. Sí, aunque siempre los mando al grupo. Perdón. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Si no hay más dudas o preguntas. Y nos vemos la próxima semana. Bueno chicos, nos vemos. Chao, chao.